Boletín ADPRO 075, nueva versión de causación de actas de contratos. En el ciclo operacional del submódulo de contratos de ADPRO, particularmente en lo referido a la generación de las actas de contratos, el ciclo de su ejecución, una vez validada la programación y aprobación de estos documentos en ADPRO, continúa dentro de la ERP en el módulo financiero. En primera instancia, el proceso financiero parte de la causación de estos documentos. En este sentido, este nuevo boletín trae una nueva versión funcional para adelantar tanto el proceso de causación contable como de anulación de las cuentas por pagar en lo referido a las actas de proyecto. Por lo tanto, siguiendo la ruta financiero, contabilidad, ADPRO, actas de obra, vamos a encontrar localizadas las dos rutas para operar este boletín. En primera instancia vamos a tener la generación de cuentas por pagar actas y en segundo nivel vamos a tener anulación, cuentas por pagar actas. Cabe resaltar que en este boletín la versión de reversión de cuentas por pagar es reemplazada por la anulación de cuentas por pagar. En este sentido, se busca mantener la integralidad documental y de consecutivos para cada uno de los diferentes documentos generados en este proceso. En lo referido a la generación de cuentas por pagar, una vez ingresamos a la función, el sistema nos va a presentar una serie de alternativas funcionales para poder precisar o delimitar la consulta de los registros que van a surtir el efecto de la causación contable. Podemos emplear filtros como el de sucursal, contratista, contrato o factura. En este caso, por ejemplo, tenemos definido el filtro de sucursal. Simplemente consultando, el sistema va a validar y nos va a presentar los documentos disponibles para ser causados. Es decir, son documentos que ya han suplido o han cumplido con todo el proceso aprobatorio desde ADPRO. Particularmente en esta pantalla vamos a contar con información complementaria que nos va a permitir tener un mayor nivel de detalle y conocimiento sobre el documento que vamos a causar. Tal es el caso de la referencia del tipo de contrato, el tipo de acta que se va a causar, la fecha del documento y temas como la discriminación de cada uno de los valores generados sobre esta acta, es decir, subtotal, IVA y totales. En este proceso de causación contable, el sistema tiene la validación del estado del periodo contable. Nótese en este caso que el periodo contable aparece habilitado y con un icono que nos permite inferir que el periodo contable está abierto. La validación del estado del periodo contable la realiza el sistema teniendo en cuenta la fecha de la factura. Adicional a la validación del periodo contable, el sistema valida que cada uno de estos documentos contenga la factura. En este caso, por ejemplo, tras eliminar la factura de uno de los documentos y simplemente tabulando, el sistema actualiza inmediatamente el estado del documento y se puede apreciar cómo sobre la columna final, donde realizamos el proceso de generación de la cuenta por pagar, el sistema bloquea este documento para no permitir su causación. En este nuevo esquema de causación contable, el sistema nos va a permitir generar la causación masiva de documentos. Es decir, no vamos a tener que generar procesos de cuenta por pagar de manera individual, ya vamos a poder generar múltiples documentos, es decir, a partir de una múltiple selección o de una selección masiva, el sistema nos va a generar un proceso de causación masivo. Sin embargo, en el proceso de causación, el sistema va a mantener
los parámetros de generación y agrupación de los documentos para generar la cuenta por pagar. Es decir, cada acta de obra pues va a estar asociada a una factura en particular. Una vez definidos los documentos para causar, sea de manera individual o de manera masiva, el sistema nos va a pedir confirmación del proceso que vamos a adelantar. Tras generar la causación contable, vamos a poder observar cómo de manera masiva el sistema genera el proceso de cuentas por pagar, manteniendo la generación o la relación de un acta, una factura, una cuenta por pagar. Nótese que en el resultado de la generación de las cuentas por pagar, el sistema nos va a permitir consultar el detalle del documento generado. Asimismo, nos va a permitir su contabilización masiva o, en su defecto, su anulación. Tras la anulación, las actas van a estar disponibles para ser causadas nuevamente. En este caso, por ejemplo, tras anular, el sistema nos va a pedir la confirmación del proceso que vamos a adelantar y asimismo nos va a arrojar un resultado del proceso adelantado. Tras cerrar esta ventana, el sistema, como se dijo anteriormente, nos va a presentar todos estos documentos para ser causados nuevamente. Finalmente, adicional a las validaciones antes enunciadas en torno al estado del periodo contable, a la correspondencia entre factura y acta, el sistema también entra a validar la correcta configuración de los consecutivos correspondientes al posterior documento que será generado, en este caso, el consecutivo de las cuentas por pagar. Siguiendo con la función adicional de este boletín, nos dirigimos a financiero, contabilidad, ADPRO, actas de obra, anulación, cuentas por pagar, actas. Como se dijo en la introducción de este video, la reversión de cuentas por pagar es reemplazada por la función de anulación. Como se dijo, con la finalidad de mantener la integralidad documental y de consecutivos en todo este proceso de causación contable. Para adelantar el proceso anulatorio, debemos tener en cuenta que el documento que va a ser anulado debe tener ciertas condiciones básicas. Es decir, debe ser un documento que no se encuentre contabilizado. Adicionalmente, no debe tener cruces contables. Y, finalmente, debe pertenecer a un periodo contable que se encuentre abierto. En la función de anulación de cuentas por pagar, el sistema nos ofrece una serie de filtros para poder precisar y decantar la información que se verá afectada por el proceso de anulación. En este caso, simplemente con consultar, el sistema entrará a validar los documentos disponibles para anulación, en este caso para la sucursal 106. Adicional a los filtros de sucursal, contrato, contratista, puntualmente sobre el documento podemos hacer uso de los filtros de cuenta por pagar o de factura. En este caso, por ejemplo, para precisar mucho más nuestra consulta. Por ejemplo, simplemente digitando la factura, el sistema entrará a validar los documentos relacionados con este campo y con el número digitado. Tras consultar, podemos observar cómo el sistema nos presenta registros relacionados con el código de búsqueda 123. Como se dijo anteriormente, el proceso de anulación no se va a poder realizar sobre documentos que se encuentren contabilizados. Por lo tanto, el sistema valida el estado del documento. Adicionalmente, desde el panel de consulta, vamos a poder desplegar un filtro específico para poder identificar el estado del documento, bien sea generado o contabilizado en este caso. En la consulta realizada se puede apreciar que solo tenemos
dos documentos disponibles para anular. En el proceso anulatorio, de manera similar a lo realizado en la causación, vamos a poder hacer procesos anulatorios puntuales o masivos según corresponda. En el proceso de anulación, de manera similar al comportamiento que tenemos en la causación de las actas de obra, vamos a poder hacer una selección puntual o masiva de los registros requeridos para anulación. Una vez confirmados los registros que deseamos anular, tras dar clic en anular, el sistema nos va a pedir confirmación de la acción que vamos a adelantar y tras aceptar vamos a tener un resultado del proceso adelantado, en este caso de la reversión.